pensaba que el orden era un poco distinto en esta oportunidad. Inicia el año con una discusión de nunca acabar. Voy a retomar el tema, puesto que honestamente pensaba que era el turno de otro de los compañeros, para volver una vez más a reafirmar mis convicciones. Ante una problemática como la que existe, ¿qué ha respondido la ciudadanía en el tema de la seguridad? ¿Ha respondido, usted cree, con soluciones etéreas o ha respondido sentándose a esperar, como a veces bien intencionadamente creen los compañeros, a que la respuesta de la autoridad y la que tiene el mandato de ley haga su trabajo? Mire, durante muchos años, la puerta de la casa de un ciudadano promedio, de clase media, media baja, clase baja, y obviamente las clases más paupérrimas en nuestro país, era una simple puerta de madera, cuando no lo era de hojalata. La conversión de muchos de nuestros barrios y ensanches, incluso algunos de los más populosos en los últimos años, donde ha habido un progreso material incuestionable, un progreso material que, siempre insisto, es producto del esfuerzo, trabajo, ingenio y creatividad del dominicano, empresario, trabajador, emprendedor, sea cual sea, ha permitido la transformación material. Las casas de canas en su momento fueron sustituidas por las planchas de zinc. Aquí el primer empresario que trajo la máquina onduladora, la que le colocaba a las planchas de zinc esa forma en la que usted las conoció. Bueno, es uno de los empresarios más ricos precisamente porque se adelantó a los demás al tener esa idea. De la misma manera, la preocupación ya no estética, ya no de la solidez de su infraestructura, sino de la seguridad. Entonces comenzó a llevar a los dominicanos a hacer una inversión extra cuando construía su hogar en acomodar junto a las ventanas, junto a esa puerta, un enrejado metálico. Que insistimos, ese enrejado metálico no comienza a aparecer en negocios. Primero los negocios, obviamente, que son los que más podían, y luego en casas de familia. No comienza a aparecer por corrientes arquitectónicas o porque de un día para otro a los dominicanos de clase media comenzó a gustarle la arquitectura de Calatrava o de alguno de los más importantes arquitectos del mundo. No, era la respuesta a una necesidad. Había que acostarse con la certeza de que quien estuviese dispuesto a abrir esa casa al menos se encontrara con la defensa estructural del metal. Ante situaciones como esa, la sociedad comenzó a responder. La llegada de la tecnología, y recuerdo que la primera vez en mi vida que recibí una entrevista para buscar un empleo, tenía que ver con el tema de seguridad. Recuerdo que intenté en la Plaza Sonorama, en una empresa que tiene ese nombre, que está en la Núñez de Cáceres. Recuerdo que intentaba formar parte de esa empresa para ser parte del personal que en ciertos horarios tenía que darle seguimiento a las alarmas instaladas de manera remota en casas y en negocios. Esas inversiones, que en ese momento eran cuantiosas y que con el tiempo han ido adecuando su precio a las facilidades del mercado, permitía incluso una serie de empresas que brindaban ese servicio. La figura del watchman o del guardián privado en nuestro país pasó de ser también una excepcionalidad a convertirse en una práctica. Grandes plazas, plazas medianas, negocios grandes, negocios medianos, condominios, construyeron garitas y colocaron allí una persona que generalmente es subcontratada a través de una empresa para dar ese servicio. Los condómines, a través de un pago que se hace, aún sean propietarios o incluso si son arrendatarios, que se hace a través del mantenimiento, entonces pagan el salario de 1, 2 e incluso hasta 3, porque se rotan a veces según los horarios del día, o incluso en algunos casos, dependiendo del tamaño del condominio, hay más de un guachimán. La sociedad ha tenido que defenderse. La sociedad ha tenido que crear un gasto. Por cierto, no se me queda. La última generación, y dada la última revolución tecnológica, aparece entonces la cámara de vigilancia. El circuito de cámaras, sobre todo para aquellos que han tenido que ahorrarse o que complementar el trabajo del guardián, han colocado una cámara, han colocado 2 cámaras, han colocado un circuito de cámaras. Y el que ha trabajado mucho, o ha tenido la suerte, la fortuna, el ingenio, insisto, de hacerse con un capital y de lograr brindarle un buen nivel de vida a sus hijos, a sus familiares directos, está obligado a cuidarlo. No es verdad que se va a sentar a esperar que las políticas públicas, entre comillas, con 2 comillas enormes, lleguen a producir resultados en los niveles satisfactorios. Esa es la realidad. Lo otro es discurso. ¿Y por qué tiene que ser distinto? Con la propia vida. ¿Por qué va a ser distinto? Con la vida misma, que es el bien más preciado que tenemos.
No importa si usted lo ve desde el concepto religioso, cree en Dios, o si lo ve desde el concepto de la laicidad. La vida va primero que la vajilla, va primero que la inversión en hacerle una cocina preciosa a la esposa, va primero que las mesas, que los comedores, que el juego de aposentos. ¿Por qué con la vida tiene que ser distinto? Yo entiendo que hay una obsesión, sobre todo en un país como el nuestro, y desde los medios de comunicación a los que asistimos. Hay una enorme obsesión con hacer el discurso políticamente correcto. Hay una obsesión enorme con no parecer... mira, que raro, porque con otro tema no hay esa obsesión. Con el tema económico decir que aquí esto es una miseria, esto es Ruanda, no hay esa obsesión en ser comedido. Pero con la seguridad sí. Usted se fija el tabú. ¿Qué tabú más grande? Decir que la mujer dominicana, al igual que el hombre, trabajador, honesto, que se levanta temprano a producir, que puede ahorrar, que puede tomar un préstamo, un crédito con el banco para un vehículo, para un apartamento, para algo. Decir que esa persona tiene derecho a usar lo que la ley dice, es el derecho a tener posesión y tenencia de armas, es un tabú. Es un tabú. Y la gente dice, no, pero es que el viejo este. La sociedad más armada de Europa es precisamente una de las más tranquilas en materia de sucesos y acontecimientos armados, y es una de las sociedades con menos feminicidios. Busca el nombre de ese país, se lo dejo de tarea. Usted va a entrar y va a buscar cuál es la sociedad con más armas por cada 100.000 habitantes que hay en Europa. Pero no se vaya más lejos. Las contradicciones están ahí. La ley más restrictiva en Estados Unidos de porte y tenencia de armas la tiene la ciudad de Chicago. ¿Usted sabe cuál es la ciudad más violenta de las grandes ciudades estadounidenses? Acaba de adivinar. Chicago. El delincuente no le para, no le importa lo que diga la ley. Porque el delincuente no está preocupado por las imposiciones legales y normativas, ni por los carnés, ni por los impuestos. No está preocupado por eso. Eso le preocupa a usted, al civil. Eso le preocupa a usted, al ciudadano, que no tiene pensado mañana quitarle la vida a nadie para conseguir una posesión material. Ni muchísimo menos está pensando en violentar, en transgredir la integridad física y moral de su esposa. Ahora, quienes tienen esas inclinaciones, quienes tienen ciertamente una serie de problemas que van desde los problemas conductuales que rozan la locura, la psicopatía, a aquellos que están decididos a violentar las reglas porque saben que hay una enorme posibilidad de quedar impunes, esos las van a buscar donde quiera. Y yo insisto, me resulta muy curioso. Iba a decir gracioso, pero no lo es. Porque al final, mientras se tiene esta discusión, que mucha gente la ve desde un punto espiritual o hasta estético, mientras eso ocurre, están cayendo mujeres, en el caso de los feminicidios, hombres y a veces incluso niños y envejecientes, en medio de una batalla que hace rato se está perdiendo. Recuerdo hace unos años cuando el señor Almeida Rancière, entonces ministro de Interior, pues salió con ese chiste recurrente, con el que nuestros políticos cada cierto tiempo, si usted se fija, es cíclico, busca la hemeroteca, vaya a Google, a Bing o a cualquier buscador, y se va a topar con que cada cierto tiempo, parece como planificado, alguien con cierta preponderancia en la sociedad, casi siempre política, habla de desarmar a los civiles. ¿Y a los delincuentes? ¿Quién lo va a desarmar? La misma policía que ha fracasado en prevenir, perseguir, y que no tiene, porque debo decirlo, a favor de esa misma policía, y que carece de las condiciones, equipos, preparación e incentivos para hacer su trabajo correctamente. Yo no tengo ningún compromiso en mi discurso con que el mismo sea ni aplaudido por todos, ni que quede bien. Nosotros estamos cansados de discursos que queden bien y que se escuchen bonitos. Yo diría que una de las cosas que más ha contribuido a crear las grandes contradicciones y problemas que tiene nuestro país en el presente ha sido, entre otras cosas, escuchar discursos que, entre otras cosas, suenan bien, pero que no tienen asidero en la práctica. Comenzando por aquellos que nos prometen cosas y no dicen de dónde van a salir los recursos, ni qué cosas van a sacrificar en el gasto para hacer esas que prometen. Y muchísimo menos si le vamos a negar la posibilidad que la ley le otorga, la Constitución Dominicana, a los ciudadanos, de defenderse, en prima ratio, en primera línea, defender su vida. Entonces, ¿con qué vamos a sustituir eso? ¿Le vamos a seguir predicando que se sienten a esperar que las políticas públicas comiencen a funcionar? Pero si usted no lo ha hecho, insisto, con su negocio ni su casa, ¿qué más vale que su propia integridad? ¿O no vale más
precisamente que ese negocio que tiene en Guachimango no vale más precisamente que esa casa dentro de ese condominio que tiene un vigilante armado. Y peor todavía, gente que también desde su balcón de privilegio, rodeado entre otras cosas por una seguridad otorgada, también por ese enorme gasto que se hace, porque es un gasto propio, cargado al ciudadano, es un impuesto extra. En sociedades donde había guerrilla urbana y rural, se puso de moda el término, aquí quizás no se conoció mucho eso, impuesto revolucionario. En Colombia, por ejemplo, o en el País Vasco de ETA, donde el negociante, el empresario, el dueño de un negocio, tenía, además de los impuestos legales, tenía que pagar una cantidad a estos grupos que de facto tenía la posibilidad de amenazar su integridad y la de su familia. Ahí está en la lista de las, creo que 800 víctimas mortales de ETA y los más de miles de personas lisiadas y heridas y los otros cientos de secuestrados que gracias a Dios quedaron con vida. Ahí están aquellos que se negaron en su momento a pagarlo o que no pudieron pagarlo y punto. El impuesto revolucionario. Bueno, en países como los nuestros, donde no hay o no hubo un ejercicio de guerrilla rural sostenida o una guerrilla urbana muy sostenida en el tiempo, el impuesto revolucionario usted se lo paga, ¿sabe a qué? A la inseguridad común. Usted se lo paga al crimen, tanto al crimen organizado como al crimen de baja estofa. Usted se lo paga en esa forma de un sobrecosto a la respuesta que no le da el Estado dominicano, que no deja, eso sí, religiosamente, de cobrarle, hipotéticamente por un derecho a la seguridad, al libre esparcimiento, a poder moverse en el territorio dominicano, a donde usted quiera y en el horario que usted quiera. Por eso defendí en aquel momento, cuando ocurrió el atentado a una figura pública dominicana, que qué pena que la gente, lo primero que pensaba en ese momento era que buscaba fulano ahí. Él tiene el derecho a estar ahí. Aunque a usted no le guste ese ambiente, aunque usted lo entienda que no es el mejor, a lo mejor hasta moralmente. Ahora él tiene el derecho a estar ahí, sin que nadie vaya a atentar contra su vida. Ahora, mientras eso ocurre, yo insisto, hay rejas colocadas, portones, guachimanes y cámaras. Queda bonito decir, es una salvajada decir que usted tiene derecho a cuidar su vida, incluso individualmente, y antes de que llegue el policía con el forense a levantar su cadáver.